El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en nuestro Señor y en nuestra Madre la Santísima Virgen. Del libro de Ezequiel hemos escuchado una exhortación muy popular porque es asequible ¿no? para poder entenderlo y muy impactante. Como nos describe el profeta Ezequiel, si el malvado se convierte de sus pecados cometidos, vivirá y no morirá, ¿no? Y luego también dice, si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, no se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Una exhortación que resume luego y dice, cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Pero si el malvado se convierte y practica el derecho, él mismo salva su vida. Quiere decirnos con esto el profeta Ezequiel lo que ya en el Nuevo Testamento, con plena luz, nos hablará el Señor en muchos aspectos, de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, a la pecadora le dirá, porque mucho pecó, la que mucho pecó, mucho amó, ¿no? En toda la Sagrada Escritura, hay como un hilo conductor en esta visión del hombre. El hombre es responsable de todas sus decisiones, o sea, es responsable de sus pecados. Esta atribución a su responsabilidad, por eso le hace reo de la justicia de Dios. Y como es responsable tanto de las buenas decisiones como de las malas, Dios, como aquí también, le dice, pues aquí dice vivirá o morirá. Es una manera de decir que va camino de condenación o camino de salvación. Ver al hombre así, capaz de tomar decisiones, ser responsable de las mismas, esto es la dignidad del hombre. Aquí está en su raíz, aquí como Dios nos habla de ese respeto que tiene al hombre, de su libre decisión. Y esto para nosotros es desde todas las épocas, pues es lo que hoy también a veces se reclama, es los derechos del hombre. El hombre, de alguna manera, es autónomo, y el pecado incluso lo que manifiesta es una autonomía falsa, pero posible. Uno puede en este mundo vivir sin Dios, sin hacerle caso. Y precisamente este poder que tenemos de librarnos del yugo de Dios, esto precisamente revela esta grandeza que tiene el hombre. Es grande,
que puede negarse a sujetarse a Dios. Por eso también lo opuesto, el volver a Dios, el arrepentirse de sus pecados, también lo hace digno, ¿no? Y esto es precisamente lo que el profeta Ezequiel subraya, esta famosa frase que se ha hecho en la iglesia: ¿acaso yo quiero la muerte del pecador, sino más bien que se convierta y viva? O sea, esto es lo que Dios quiere, pero hace falta que el hombre quiera. Hace falta. Por eso aquí, queridos hermanos, la invitación de este pasaje para todos nosotros es una invitación, en primer lugar, a saber que somos pecadores. Segundo lugar, reconociendo esa fragilidad, al tiempo ver la gran dignidad que Dios nos ha dado. Libremente Dios quiere que le sirvamos, pero a veces encontramos en nuestras manos el pecado por nuestra debilidad, que libremente le hemos cometido. Por eso Dios nos invita a la conversión, a la penitencia. Sobre todo aquí hay una advertencia, y es que somos débiles, y después de arrepentirse incluso quedan lo que se dice tradicionalmente las reliquias del pecado, es decir, la inclinación. Si uno está acostumbrando a un pecado, se arrepiente, puede arrepentirse, pero queda como esa costumbre, la inclinación a hacer esos actos, a la mentira, a la vanidad, a la curiosidad, y así nos queda esa inclinación. Y entonces toca luchar contra esa inclinación. Y eso se llama penitencia. Y hay que saber que queda eso, porque si no somos conscientes, luego podemos nosotros volver a la caída, porque hay que saber que tenemos esa inclinación. Como la gasolina puede provocar incendios con solo acercarse al fuego. Entonces tiene que ser consciente de que es gasolina y no acercarse al fuego. Entonces, si yo soy consciente de que soy frágil a la curiosidad, y por curiosidad he mirado cosas que me han hecho daño a mi pureza, entonces debo ser consciente de que esa debilidad me puede volver, me va a volver si yo me acerco al peligro, entonces a alejarme. Y eso es penitencia, alejarme de aquello que puede ser motivo de caída, penitencia, para no volver a ofender a Dios. Y en segundo lugar, también la penitencia está motivada porque el pecado hace daño al prójimo. Hay pecados, por el mal ejemplo, sobre todo, el escándalo que se produce, ha hecho daño. Querramos o no, muchas veces esto es dañino, y toca reparar. Si he dado mal ejemplo con la vanidad, por ejemplo, el alcohol, el alcoholismo, las peleas, o sea, los rencores familiares, también el descuidar los deberes religiosos, no participar en la misa, el haber propiciado que otros vean programas indecentes. Entonces, todo esto que uno haya propiciado, sin incluso invitar al otro al pecado, que esto sería peor, que yo haya invitado a otros a pecar, esto se llama escándalo y hay que reparar. Y aquí nuevamente, fíjate, la dignidad del hombre. Así como el hombre puede pecar, así como el hombre puede ofender a Dios, puede reparar el mal que ha hecho. Sería indigno del hombre que haga un mal y no lo pueda reparar. No sería del hombre, Dios lo estaría tratando indignamente. Como un niño, fíjense, como un niño involuntariamente destruye una joya. Ciertamente es un niño,
¿no? O de otra manera, un trabajador, un hombre de escasos recursos, llevado de su cólera, destruye un autobús, el autobús del jefe. Ahí está su indignidad. No puede pagar el autobús. Por eso la justicia le exige que repare. Ahí está su dignidad. Por eso también Dios nos pide a nosotros, de los pecados que hemos cometido, que podamos repararlos. Y podemos hacerlo espiritualmente, practicando en este caso las obras contrarias, ¿no? Si he dado mal ejemplo, ahora con el buen ejemplo. Esa es la manera de reparar. Y eso es penitencia. Por otra parte, todo pecado, no solamente el que se ve, sino también el que no se ve, causa daño a toda la Iglesia. Esto nosotros lo entendemos sobre todo cuando vemos el bien, ¿no? Es lo que se llama en la Iglesia la comunión de los santos. La comunión de los santos significa que cuando un cristiano se santifica, eleva a toda la Iglesia. Aunque no se note, aunque no aparezca en los medios de comunicación, un hombre, una mujer santa que lucha por ser santo, hace que Dios bendiga a toda la comunidad. Esa es la historia famosa de Moisés, que intercede por su pueblo y por él Dios perdona a su pueblo. A Abraham también. Y así, por uno, Dios bendice a multitudes. Por uno que no es conocido, pero de Dios es conocido. Por eso también, de alguna manera, en sentido opuesto, existe la comunión en el pecado. Que por la degradación de uno, misteriosamente, queridos hermanos, también se puede dañar, se hace efecto en la Iglesia. Por eso también todo pecado hace daño. Por otra parte, tenemos que saber también que los méritos son intransferibles. Los méritos y los deméritos, es el pecado que hacemos, las obras buenas que hacemos, en cuanto a mérito es intransferible. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? O sea, yo no voy a pagar los pecados de mis padres, ¿no? Ni un hijo paga los pecados de sus padres. No es así. O sea, no pagan. O sea, no. Por eso aquí también este pasaje de Ezequiel es lo que nos dice, que no es justo. O sea, no es justo. Dice aquí, el justo por su justicia se salva, y el malvado por su maldad se condena. O sea, no puede ser que el malvado por la justicia del otro se salve. En el sentido estricto del mérito es intransferible. Y esto también nuevamente revela la dignidad de la persona. Dios le trata a cada uno como si fuera el único. Pero, como dije, por la comunión de los santos que hay en la Iglesia, misteriosamente, aunque no, nuestro mérito no se puede transferir al otro, por la comunión de los santos, la santidad de uno influye en la Iglesia. También el pecado de uno. Por eso no debemos creer que nuestros pecados luego tienen que pagar los otros. No, nos toca a nosotros, a cada uno. Tiempo, queridos hermanos, de Cuaresma, para entender la gran dignidad que tenemos, cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros tan valiosos, tan intocables. Nos ve en el pecado y Dios aguanta, tiene paciencia, espera y espera. Por eso nuestro Señor, cuando muere en la cruz,
sus méritos, aquí este es el gran privilegio de Cristo, se han trasvasado a nosotros. Es el único que traspasa sus méritos a nosotros. Nosotros no. En Cristo sí. Él sí. De alguna manera Dios rompe esa ley y los méritos de Cristo son nuestros méritos. Por eso su sangre nos lava de nuestros pecados. Pidámosle aquí, queridos hermanos, al corazón de Cristo, sobre todo gratitud y amor, porque la medida de nuestro reparar nuestros pecados será en la medida que conozcamos el amor ofendido. Si miramos a Cristo crucificado, descubrimos la fuerza de nuestro pecado, un Dios que nos ha aguantado y nos aguanta y espera que le pidamos perdón y Él perdona. Y Él ayuda, queridos hermanos, a reparar. Él ayuda a reparar. Que San José nos ayude, queridos hermanos, a tener un corazón dispuesto a hacer penitencia. Penitencia no es hacer grandes cosas necesariamente. Empezar desde el deber bien hecho, desde también, si da un mal ejemplo, ahora a dar buen ejemplo en las obras contrarias. También llevar con paciencia, sin quejarse, en la medida que se pueda, las dificultades, la enfermedad, las contrariedades de la vida. Es una manera de hacer penitencia silenciosa. Obrar en contra de los pecados que uno ha cometido, eso es penitencia. Y así, de manera discreta, uno puede reparar sus faltas. Que la Virgen pues también nos dé un corazón contrito.